Pues hola, muchas gracias por esta posibilidad. Voy a explicar un poquito lo que hacemos, modelo empírico para la... Vale, muchos os preguntaréis qué hago yo aquí, porque soy del departamento de física, como podéis ver aquí. Estoy en un grupo de investigación de biología computacional, que ya empieza a ser un poquito más parecido a lo que se va a hablar aquí. Y vamos, soy un poquito el lado oscuro donde hemos estado, las charlas anteriores han hablado de sus colaboraciones con la universidad. Yo trabajo en la universidad, soy profesor de física y tenemos un grupo de investigación en diferentes cosas y en una de ellas serán en epidemiología. Y tenemos a gente que trabaja más en ese tema y ya trabajaba antes de todo de todo esto del COVID. ¿Vale? Y bueno, básicamente cuando empezó a aparecer la expansión de la enfermedad, nos pusimos todos de acuerdo a intentar ver qué podíamos hacer nosotros. Y esto básicamente la gente. Esto del grupo de investigación, están aquí pues Clara Prats y Dani López, que son básicamente la gente que más ha trabajado en epidemiología durante los últimos años. Y bueno, pues nos juntamos haciendo videoconferencias y viendo qué podíamos hacer, junto con Pere Joan Cardona, que es un médico. 2 de los 5 básicamente estaban con fiebre y con posiblemente COVID. Uno de ellos sí que lo sabía, que es el médico, que se hizo los análisis. 2 de nosotros teníamos niños pequeños, por tanto fue una cosa bastante complicada al principio, con mucho trabajo, porque empezamos a hacer unas predicciones, contactó con nosotros en la Unión Europea o la Comisión Europea y tuvimos que empezar a hacer unos informes. Aquí podéis, por cierto, ver los links a las páginas web de los dos centros, en el particular en el biocom sc.upc.edu. Tenéis básicamente toda la información de lo que estamos haciendo y podéis echar un ojo cuando queráis, ¿vale? Bueno, pues entonces nos conectó a la Comisión Europea, luego voy a hablar de ello, y básicamente lo que pudimos hacer es recolectar estudiantes del grado de Ingeniería Física, que es donde uno de los grados de la Universidad Politécnica de Cataluña que damos docencia, y en ella reclutamos a diferentes estudiantes que tienen que hacer proyectos en una asignatura, y los hemos puesto a trabajar en este tema. Vale, ¿con quién trabajamos? Trabajamos básicamente ahora empezamos por lo grande, con la Comisión Europea y el Centro Europeo de Prevención de Enfermedades. Les estamos enviando un informe cada día, por lo tanto eso significa bastante trabajo porque tiene como 100 y pico páginas. Tenemos todos los datos, más o menos, o todas las rutinas que corren de forma automática. Pero bueno, estamos haciendo bastantes informes porque no es todo automático. También tenemos un contacto con la Agencia de Qualitat i Avaluació Sanitàries de la Generalitat de Cataluña. También les estamos enviando informes y estamos discutiendo con ellos. Esto nos da acceso a bastantes datos de nivel europeo y a nivel catalán. Y con ello pues podemos básicamente analizar diferentes cosas que se nos ocurren o que consideramos que puede ser interesante, ¿vale? Datos informes. Básicamente los datos los obtenemos directamente de GitHub Hubs, que básicamente están los datos ahí del ministerio. Bueno, el ministerio va a través de otro sitio, pero básicamente son los datos del ministerio, del ECDC, de la Unión Europea. Nos permite tener todos estos datos accesibles. Y bueno, pues eso, como he dicho, generamos informes, generamos modelos matemáticos y finalmente ahora estamos empezando con modelos basados en individuos, que es otro tema del cual no voy a hablar. Yo voy a hablar de predicciones. Estos modelos también pueden hacer predicciones, pero son cosas mucho más detalladas cuya interpretación ha de ser un poco más delicada. ¿Vale? Y lo que voy a hacer primero es presentar una ecuación, lo siento, soy físico.
física y matemáticas van siempre o muchas veces juntas. Hasta ahora no he visto ninguna ecuación, me parece. Voy a atreverme a poner ecuaciones en la pantalla. Espero no asustar a todo el mundo. Decía Hawkins que un libro por cada ecuación que ponías perdías el 50% de los lectores. Voy a poner un par o tres, pero no os vayáis. Básicamente utilizamos una función que es esto, es fácil, una exponencial de una exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una función que, como veis a la derecha, está fiteada por métodos de fiteo sencillos y típicos a los datos a una región en China. ¿Vale? Y esta función es una función clásica de crecimientos en problemas biológicos. Es la función de Gompertz. Vosotros podéis mirar en Wikipedia, enseguida saldrá crecimiento de tumores, crecimiento de poblaciones. Y básicamente lo que tenemos aquí es un crecimiento de una población que es la población con la enfermedad COVID-19. ¿Vale? Es decir, no hemos inventado la rueda, ya estaba inventada. ¿Vale? Por lo tanto, lo único que hacemos es fitear esto a los casos que teníamos cuando salió toda la epidemia aquí en Europa, que nos hicieron meter en casa. Pues miramos con China y veíamos que todas las provincias de China podíamos básicamente fitearlas con esta curva. Pues lo que hicimos es que, bueno, analizamos un poquito la curva aquí. Básicamente, ¿qué pasa al principio de la curva? Que toda esta función relativamente complicada, podemos encontrar que al principio, cuando tiempo es muy pequeño, cuando la t es muy pequeña, esto es básicamente un crecimiento, no os miréis los detalles, pero básicamente tenemos un crecimiento exponencial, que es lo que nos salía siempre en la televisión, de que al principio teníamos un crecimiento exponencial, que esto va a ser bueno, un caos. El crecimiento exponencial crece es una etapa de tiempo y luego va a empezar a saturar, básicamente. A partir de esta función, que es para los casos acumulados que se van acumulando de personas, es lo que comparábamos en la gráfica anterior, se puede encontrar también los nuevos casos. Los que seáis un poquito más dados en matemáticas, pues básicamente es la derivada. La derivada de esta función, que la tengo aquí puesta, es básicamente respecto al tiempo, será los casos nuevos. ¿Vale? Pues con esto tenemos una función que, bueno, podemos fitear toda una curva a los casos nuevos y a los casos, bueno, podemos encontrar los casos nuevos y los casos y los parámetros para fitear curvas, ¿vale? Vale, pero el interés no viene en fitear curvas una vez que haya acabado. El interés está en que podamos hacerlo mientras que el proceso está avanzando. Por lo tanto, es lo que íbamos a hacer. ¿Vale? Aquí, primero de todo, conectar con el concepto de doblar curvas, que tanto han salido también en los medios, básicamente. Aquí tenemos un parámetro A, básicamente, que con el mismo crecimiento exponencial que tenemos aquí en la izquierda, son los casos acumulados, a la izquierda en la derecha son los nuevos casos, el mismo crecimiento exponencial, dependiendo de un parámetro A, que es lo que vamos a fitear, básicamente este parámetro A no lo damos nosotros, lo da los experimentos, digamos, los casos de coronavirus en las diferentes regiones, nos va a permitir curvar la curva o doblar la curva para conseguir que el número total de casos sea mayor o menor, ¿vale? Y que tengamos el pico un poco antes y más abajo o un poco más tarde y más arriba, dependiendo del caso, ¿vale? Bueno, pues esto es el caso de Europa, tal como está ahora. ¿Vale? Pues nuestra idea es ajustar la función de Gompertz, la hemos ajustado desde el principio al caso de Europa, por ejemplo. ¿No? Este es el caso de la Unión Europea y tenemos los puntos azules, que son los datos que nos han suministrado, o que ahora básicamente se pueden encontrar en muchos sitios, básicamente todos los periódicos, y hacemos la predicción básicamente porque los puntos hasta donde hemos llegado, hacemos el ajuste de la función esta de Gompertz y podemos extrapolar qué va a pasar en los siguientes días. Según los errores en los parámetros que hemos fiteado, podemos encontrar los errores en las otras predicciones. Y estos son los puntos rojos que hemos puesto ahí con su barra de error. ¿Vale? Para los próximos días. Estos datos me parece de hace un par de días, del informe de hace un par de días. ¿Vale? Se puede hacer como un país de España, vemos que el número de casos es diferente, tenemos las predicciones y básicamente es el mismo concepto.
¿vale? Bueno, pues por ahí podemos encontrar los parámetros de A que hemos ido calculando día tras día, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, tenemos valores de España o de Italia, que son un parámetro que para vosotros no nos da mucha información. A nosotros nos informa básicamente que, para que haceros una idea, en China, donde el control fue muy grande, y este sería como el parámetro A, sería como un parámetro, qué bueno es el control, este parámetro llega a 0.2, típicamente, ¿vale? Pues aquí los controles no han sido tan estrictos. Y bueno, pues este parámetro al principio tiene muchos errores porque la curva básicamente está creciendo exponencialmente y no se puede fitear, o sea, es un exponencial. Y luego ya se va acomodando a ciertos valores que van dando lugar a un valor con menos error y que nos puede servir luego para hacer otras estimaciones. Entre ellas podemos calcular el parámetro K, que es básicamente el número total de casos. Por lo tanto, al principio, cuando el crecimiento es exponencial, no tenemos ni idea de cuál va a ser el número final de casos. Sin embargo, ahora ya podemos ver cómo la gráfica va convergiendo hacia valores determinados, ¿vale? Porque ya empezamos a girar, la forma de la curva se está perfilando mejor. Obviamente hay errores y hay cosas que luego no podremos controlar, pero bueno, es un modelo muy, muy empírico, o sea, no estamos suponiendo tampoco nada, estamos siguiendo, le ajustamos una curva y esta curva es la que evaluamos, ¿vale? Vemos por tanto, podemos evaluar el número final de casos para España y para Italia, podemos hacer predicciones que pueden ser, bueno, pues son predicciones, tampoco es el resultado, no podemos decir que va a ser el resultado exacto, ¿vale? Porque esto puede cambiar, si hay un nuevo brote gigantesco, posiblemente, por ejemplo, cuando se abran las puertas de las casas y sale todo el mundo a la calle, pues esto ya se va a volver a crecer y esto ya no se podrá reproducir, digamos, ¿no? Bueno, también esto nos permitía que la función tiene un máximo. Este máximo se puede calcular analíticamente, no voy a entrar en detalles, y podemos hacer predicciones también de cuál es el máximo. Básicamente, bueno, no es tan malo porque cuando podemos saber más o menos que el valor del máximo con un nivel de error pequeño, ya estamos básicamente en el máximo. Pero bueno, es lo que nos están informando desde la televisión, que estamos en el pico, que hemos pasado el pico. Esto más o menos también lo hemos estado prediciendo con nuestro modelo simple y que no veis que no hay una complicación muy exagerada. Hay un tratamiento de datos bastante importante, pero porque esto lo hacemos para todos los países de Europa, para muchísimas regiones españolas, italianas, belgas. Estamos analizando otros países, generamos unos cuantos informes para unos cuantos países en el mismo informe, del orden de 80, 90 países. Pero bueno, lo tenemos todo automatizado, o sea, eso no es problema. Otra cosa que estimamos también en nuestros informes es básicamente el número real de casos, porque ahora estamos viendo en las noticias, nos llegan todos los valores de los números de casos que se han detectado. Básicamente, para saber el número real de casos, lo que hay que hacer es asumir o ver el dato que se ha encontrado en países como Corea del Sur, que ha hecho un control masivo de casos, han hecho muchísimos tests, por lo tanto, se puede hablar de que la mortalidad real es la que hay en Corea del Sur, lo que se ha estimado en Corea del Sur, que es el 1%. Por lo tanto, tomando como el 1% la cantidad de gente que muere por la enfermedad, básicamente, si tienes un día tal como hoy, un muerto, quiere decir que hace 18 días, que es lo que se tarda una persona en infectarse y morir, en promedio, estamos hablando de promedios, a grandes números. Quiere decir que hace 18 días había al menos 100 personas, o de promedio habría 100 personas por cada uno muerto ahora, ¿vale? Esto nos lleva a que si ahora mueren, por ejemplo, el día de hoy 10 personas, pues quiere decir que hace 18 días había 1000 personas infectadas ya, ¿vale? Hace 18 días, quiere decir que eso luego ha crecido porque estaban infectando a más gente, porque típicamente tampoco tenían por qué ser
no están bajo control, pueden ser asintomáticos. ¿Vale? Y esto nos hace una predicción de los números totales de casos reales, que como veis en esta gráfica, que son los puntos verdes, es muchísimo más grande que la gráfica azul y que, bueno, básicamente ahora nos va a dar lugar a unos valores en España de 2 millones, 3 millones de personas. ¿Vale? Estas estimaciones también las introducimos. Esto depende de cada país, porque el número de test, o sea, lo que no depende es que la mortalidad es de 1%. Esto lo hemos asumido. Se ve en diferentes países en que se ha hecho un control masivo de la población con numerosos test y eso es lo que estamos utilizando para calcular más para atrás. También estimamos tendencias, utilizamos un parámetro RO, que es básicamente el promedio de los casos un día más, o sea, haciendo un promedio con el día anterior y el posterior, comparado con 5 días anterior. Si hay más casos ahora que hace 5 días, quiere decir que hay crecimiento, obviamente, estamos aumentando el número de casos, por tanto, la epidemia está descontrolada. Si el parámetro es más pequeño, está en decrecimiento. Utilizamos 5 días porque es básicamente el tiempo, más o menos, que se tarda en ser infeccioso. ¿Vale? Aquí dudas entre 4, 3, 5, 6, pero bueno, promedio es 5 días. Tampoco cambiaría mucho si utilizamos RO de cada 4 días. ¿Vale? Y lo que tenemos es comportamientos como el siguiente. Este es un comportamiento de un país típico. Vemos un crecimiento y una bajada progresiva. Bueno, una bajada progresiva no, ya de por sí da una bajada. Hay un crecimiento muy alto, el número es muy alto cuando hay el crecimiento exponencial, porque cada vez a los 5 días el número sea mucho más mayor. Y cuando están las medidas de control, el número empieza a bajar y aquí se puede ver cuando empieza a bajar, cuando se implantaron las medidas de control, básicamente a los 10 días es cuando se tienen que ver los efectos. Es el tiempo característico que tardaría una persona en ingresar al hospital y en ir a hacerse los test. O sea, el número de casos se notaría a los 10 días. Y entonces podéis ver esta bajada. Esta bajada se puede comparar con datos de movilidad. Tenemos a través de la Comisión Europea, tenemos datos de Facebook también, que nos están dando datos globales de regiones con los cuales podemos evaluar esta bajada y comparar con datos, que es lo que estamos haciendo ahora. Vale, esta RO depende de las medidas de control y aquí tenemos a nivel europeo, aquí a la derecha tenemos el valor de RO promedio de Europa, ahora es 0.8 y nos indica que estamos atenuándola a nivel europeo. A la izquierda tenemos la incidencia, es un valor característico por 10 a las 5 habitantes del país. Esto también lo tenemos hecho a nivel, por ejemplo, regional, como España o Italia. Aquí vemos la importancia que también es luego trabajar con regiones, que todo lo que he estado explicando a nivel de país lo estamos aplicando a nivel regional, que es donde realmente puede tener mucho más relevancia, porque un país como Italia, que ahora mismo, estos datos son de ayer o de hace 2 días, RO es igual a 1, que está en la frontera, estará en control, podéis ver una región que está disparada, la podéis ver en rojo. O en España, La Rioja tiene un valor mucho más alto que el resto de comunidades, por ejemplo. ¿Vale? También elaboramos tablas con índices, con este RO, con la incidencia, combinamos estos valores para cada país, para hacer un índice que pueda ser interesante para hacer qué países están peor y qué países están digamos, controlando la epidemia. ¿Vale? Y esto nos permite clasificar países de una manera o de otra. ¿Vale? Y esto también lo estamos realizando. Podéis tener, la información está en la página web también, si queréis verla. Podemos aplicar este tipo de funcionalidades a datos como las hospitalizaciones, la entrada en UCIs, la gente que desgraciadamente acaba muriendo, y podemos hacer promedios entre ellos y comparar con diferentes regiones, que eso estamos trabajando también activamente en esto. Podemos hacer predicciones de la gente que va a entrar en UCI, que es una cosa que es realmente interesante actualmente y que estamos suministrando pues eso a nivel catalán a los aspectos en sanidad. Y eso también lo estamos realizando actualmente.
Y bueno, como conclusiones, es un poquito una explicación un poquito más académica de lo que han sido las otras charlas. Pero bueno, básicamente decir que un modelo empírico permite hacer predicciones relativamente buenas, o al menos tenemos un índice de acierto, entre comillas, si se puede llamar acierto, porque a veces decir que van a venir 1.500 casos y acertarlo, pues no es tampoco una noticia muy buena. Pero bueno, tenemos un 90% de acierto en las predicciones, típicamente. Y el modelo también permite hablar de casos a largo plazo, puede ser dónde va a ser el pico o cuál va a ser el número total de casos. Obviamente, estos son estimaciones con sus errores, pero bueno, al menos puedes situarte en un orden de magnitud o una escala en la cual te puede permitir prever cosas, ¿vale? Como el número de UCIs y estos factores. Generamos índices también, intentamos hacer índices para intentar clasificar qué países están mejor y qué países están peor. A través de este factor Rho, por ejemplo, es un índice que está funcionando relativamente bien y que sería un poco el equivalente a la R0 que se habla en epidemiología en los modelos SIR. Y tenemos pues predicciones empíricas para hospitalizaciones y muertos que permitirían hacer algunas estimaciones. ¿Vale? Y bueno, agradecimiento a los estudiantes de ingeniería física que nos están ayudando un montón porque, como decir, estuvimos totalmente desbordados. No he sido el primero en decir esta palabra, desbordados, en la conferencia hoy, porque es realmente lo que nos pasó. Y bueno, hay una interacción muy interesante con especialistas de la Comisión Europea. Y bueno, de financiación tenemos de hecho la Comunidad Europea nos ha ayudado para conseguir financiación para pagar a un becario para que nos ayude con todo esto. Y bueno, tenemos nuestros proyectos de investigación que también estamos utilizando pues si hay que tener algún gasto. Vale, pues en principio esto es lo que quería explicar. He aparecido fórmulas, espero que la gente no se haya desconectado mucho y asustado con estas fórmulas. Han estado atentos, Sergio, han estado atentos. De hecho, Muchas gracias. te han formulado algunas preguntas que te formulo, ¿vale? Vale, sí, perfecto. Nos pregunta Matías sobre cómo estimasteis los intervalos de confianza que aparecían en la presentación. Sí, los intervalos de confianza se basan básicamente en que lo que hacemos es fitear una curva, ¿no? Y si tú tienes mínimos cuadrados, sí, para los que han hecho alguna vez fiteo de curvas, es el error en el que das un parámetro, ¿no? Entonces tú tienes un parámetro y te lo da, los mínimos cuadrados te dan el error de este parámetro. Por lo tanto, con este error puedes calibrar las predicciones que estás haciendo, cómo estás extrapolando, si, por ejemplo, si te da un parámetro de A, te da 0.1 y te da entre un error de 0.01, pues puedes estimar entre el máximo y el mínimo qué valores te iba a dar en el siguiente, cuando extrapolas con un valor del parámetro o con el otro. Bueno, genial, genial por la respuesta. Te hago otra pregunta. Nos pregunta Sí. Nadia, ¿qué impacto tienen las carencias sanitarias, gente que no recibe atención en el supuesto de 1 a 100? ¿Puede estar sobreestimado el contagio? Claro, esto es otro tema. Si las UCIs están saturadas y la gente no puede pasar las UCIs, básicamente, y se muere, entre comillas, en la calle, obviamente el 1% aumentaría. Esto se va a ver cuando todo esto acabe y se pueden hacer test masivos, si se hacen análisis de sangre o algo así, a la población y se ve realmente el índice real, ¿vale? Bueno, de momento parece que las UCIs están aguantando, creo yo. No ha habido Italia, puede ser que en algún momento se hayan desbordado. De hecho, en Italia hay datos preocupantes, básicamente datos en el que no hay nuevas hospitalizaciones o básicamente quiere decir que está saturado los valores en algunas regiones italianas. Ahí yo creo que sí que ha habido saturación. En España me parece que no ha llegado a saturarse. A ver, bueno, en principio no ha llegado a saturarse, pero sí, este hecho de que debido a que el sistema sanitario no pueda dar la atención que merecen a los enfermos, puede aumentar el índice de mortalidad y pasar del 1% a otro índice.
un poco mayor. Pero no es en ningún caso los índices de 8 o 10% que se está utilizando ahora, porque básicamente se basan en... Hay mucha gente que está enferma y que no le han hecho el test. Perfecto. Voy a hacerte la última pregunta para acabar el bloque. Pregunta Marlon si la función de Gompertz puede analizarse para determinar por qué Estados Unidos y México, en sus estados fronterizos, tiene un pico más alto de COVID-19. En Estados Unidos, que hay un pico más alto de COVID-19 entre esos estados fronterizos. A ver, la función de Gompertz se puede fitear a cualquiera de esas curvas. De México, de hecho, en nuestros informes está Estados Unidos, está México. Estados Unidos está en fase, digamos, aún exponencial, ¿no? No está en fase exponencial, de hecho. Pero bueno, está empezando a saturar. Pero el proceso de saturar es un proceso lento, ¿vale? Y está creciendo muy rápido. En los pasos fronterizos, básicamente, entonces, se puede estudiar no creo ni que la interacción o sea, cuando aplicamos la función de Gompertz, de hecho, tenemos que aplicarla cuando hay un número mínimo de casos. Básicamente, bueno, depende de la región, pero a partir de 100 casos. ¿Por qué? Porque los primeros casos de los casos acumulados son siempre de gente que ha venido. Por lo tanto, no es un crecimiento propio de una epidemia local, ¿no? De cómo se van propagando entre los vecinos. Es alguien que ha venido de fuera o 4 o 5 personas que han venido de fuera, se han metido en tu región y eso han empezado a propagar. Pero los primeros enfermos son de los vecinos que vienen de viaje. El vecino puede ser de avión, perfectamente, como ha explicado uno de los que han dado las charlas anteriormente. ¿Vale? Pero localmente, luego a partir de cierto tiempo, ya se aplica la Gompertz y puedes evaluar valores de A y de K cuando empieza a saturar, que es cuando se empieza a poder calcular cosas. Te hago la última pregunta porque tenemos un minuto más. Pregunta Sí. Francisco que varios científicos acreditados señalan que no podemos predecir cómo se comportará el coronavirus, que si estás de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Nosotros no podemos predecir. Nosotros estamos dando predicciones siempre bajo barreras de error y bajo unas suposiciones o unas suposiciones que estamos metiendo en nuestro modelo. Lo que va a pasar ni lo sé yo ni lo sabe nadie. Eso quiero dejarlo claro. Nosotros, pero claramente las tendencias se pueden ver y poder decir, bueno, esto si todo se continúa siguiéndose por con la forma que se está actuando ahora, esto tendría que saturar en un tiempo. Obviamente pueden pasar muchas cosas. Ahora, por ejemplo, el gobierno puede decidir abrir puertas a todo el mundo y todos nos vamos a los bares. Entonces ya te digo yo que la predicción que he hecho no sirve para nada. Y quien dice esto puede ser que el virus mute y que entonces tampoco no sabemos lo que puede pasar. Todo esto se ha de tomar con mucha, mucha precaución. Y por eso yo no quiero decir que no voy a ir... Yo he dado una charla hablando de tendencias y de predicciones típicamente a corto plazo. Me atrevo a decir algunas cosas a largo plazo con todas las reservas del mundo. Y es muy buena esta pregunta y muy buena esta apreciación porque quizás no lo he dejado claro. Gracias. Muchas gracias para vosotros y a todos los que me han estado escuchando. Hasta luego.